Saludos, mi nombre es Wendalyn Hernández y durante este corto video les estaré presentando brevemente el maravilloso libro y ensayo de Educación como Práctica de la Libertad del maestro Paulo Freire. Y comenzamos hablando de Paulo Freire. Paulo Freire, brasileño, nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Este fue ministro de Educación de Brasil en un tiempo y fue excarcelado. También fue exiliado tras un golpe militar en su país durante el tiempo donde él estaba siendo ministro de Educación de Brasil. La pedagogía de Paulo Freire significaba básicamente una amenaza a estos nuevos gobiernos que estaban entrando, ya que su finalidad inmediata era la alfabetización, pero su dimensión más amplia se postulaba a que la libertad fuera parte de la educación y que la educación significara libertad, como a través de la socialización y del pensamiento crítico por medio de la enseñanza. Y esta era la manera que utilizaba Freire. Inclusive tenía su propio método que con su esposa practicaron por un tiempo, crearon un tipo de círculo de cultura donde educaban a sobre 30 personas y estas mismas personas, este círculo de personas que ya estaba educada, se pasaba para que esas personas educaran lo aprendido a otras 30 personas y así se pudiera alfabetizar. La obra más destacada de Freire lo fue La pedagogía del oprimido, que fue en 1969. De gran trascendencia y repercusión todavía hasta los momentos de hoy, ya que toca un tema bastante sensitivo, que es la opresión y cómo la educación puede erradicar la opresión. Y otro de sus libros más conocidos es el libro que vamos a estar presentando ahora, del cual les voy a hablar rapidito. Y este libro, como ya les conté, se llama La educación como práctica de la libertad, que es la base de su gran libro pedagógico sobre la pedagogía del oprimido. Está muy buenísimo, recomendado, es un libro bastante corto de leer. Y su carácter es de carácter político propio y un análisis histórico comparado. Desde el inicio del libro, este habla de la educación con una visión más social y consciente de cómo se expresa. Expresaba en el libro y en su pedagogía como tal, que es la praxis, la educación, es la praxis y la reflexión del hombre y acción del hombre para la transformación total del mundo. Cree que la educación es la base principal para poder transformar el mundo, pero el mundo desde que el hombre no solamente se vea a él, sino también se vea a él dentro del mundo y al mundo como parte de él. Freire, en su libro, hablaba más de una educación que fuera su base la crítica social y no solamente memorización, que hubiera un pensamiento, un desarrollo de pensamiento dentro de lo aprendido y que se haya cuestionamiento. Que haya cuestionamiento en lo aprendido. Esto significaba una amenaza y significa todavía una amenaza a lo que pudieran ser los regímenes que quieren gobernar y el sistema que nos ha rebasado, el Dios de este mundo que se llama dinero y que al parecer Freire lo tenía muy bien claro en este libro y la posibilidad de creer en el hombre era salvar el mundo. Freire consideraba que estábamos atrapados en miedo tanto como oprimidos como opresores. Este miedo que es alineante a una cadena de rituales y prácticas que van por lo largo de nuestros años, por lo largo de nuestra historia, de nuestra educación. Esta educación que nos acostumbra a un estilo de vida y un sistema que nos oprime y que nos tiene en un nivel de opresión que no nos hace darnos cuenta que tenemos la capacidad de ser y empoderarnos por medio de la educación crítica para crear un mejor mundo. Y ese miedo es lo que limita el mundo, ese miedo es lo que hace las limitaciones dentro de la misma educación, tal como las vemos ahora, que se limita al simplemente aprendizaje de memorizar, de aprender por tiempo, de poder contestar y no de desarrollar un pensamiento más allá de solamente aprender una cosa y quedarte con lo que aprendiste, te lo memorizaste y ya. No. Freire
creía en que no solamente era memorizar, sino hablar de este tema, indagar si honestamente lo que yo estoy aprendiendo es lo correcto y desarrollar en base a eso un pensamiento crítico donde cada ser humano pueda tener un mejor análisis. Freire proponía el diálogo como método de emancipación ante una cadena de sucesos y hechos que presionan y cohíben la posibilidad de crear, que nota en la palabra de una fuerza y un ímpetu por la realización de lo que es la actividad educativa, que es una actividad que a su vez es un reflejo de un futuro que pudiera ser seguro y que pudiera ser estable, y que ha asegurado ese futuro mediante el diálogo, donde la educación, tomando en cuenta todos los fenómenos del lenguaje, se siente en proyectos estatales, se siente en proyectos nacionales, y donde la educación se ve en los mismos procesos de gobierno y de desarrollo humano y social. Muestra también lo que son dos categorías de opinión y deliberación, y estas son la antidialogicidad y la dialogicidad. El fundamento del diálogo no es sino el entrecruzamiento entre miradas, perspectivas, entre lo que es la comunidad y la transformación de lo que puede ser un mejor mundo. Y esto es lo que básicamente habla, y básicamente lo que habla es que en este último punto es que la educación es un acto de comunicación y es el método hacia la felicidad y la constitución de nuevos paradigmas para este nuevo mundo y este nuevo siglo en el que estamos. Y yo pienso que, ya terminando con esta leve reflexión de lo que es este maravilloso libro, debemos de entender que la educación va más allá de simplemente memorizar cosas. Y ya lo hemos hablado aquí en este breve resumen, y es mi perspectiva y es lo que he aprendido dentro de esta lectura y dentro de la clase que estoy tomando, por la cual estoy haciendo este video. Y es que la educación va mucho más allá de simplemente aprender, leer algo, memorizar y ya. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia. Nos han enseñado a memorizar cosas y nos han enseñado a cuestionarnos si lo que nos estamos memorizando es lo correcto. Nos han enseñado a aprender a crear trabajadores y no personas pensantes en la sociedad. Y esto era el freno que quiere poner y que quería poner la teología, la pedagogía de este gran maestro.